lo que es la definición del pastor, y aparte de eso, luego más avanzadas las clases vamos a ir hablando de los dones que acompañan a un pastor y las funciones y las características que debe tener un pastor. Y como al final del curso vamos a hablar sobre aquel pastor que fue llamado de forma genuina y aquel que fue formado para poder ocupar el cargo pastoral. Entonces el llamado, más o menos resumiendo esto, entonces vamos a comenzar hoy hablando de lo que es la definición del pastor, luego vamos a tocar lo que es la característica de un pastor, las funciones del pastor, y vamos a hablar después, al final, lo que es el pastor llamado genuinamente y aquel de la persona que es formado. ¿Alguien tiene entendido qué es un pastor llamado de manera genuina y aquel que fue formado para que sea pastor? ¿Tienen más o menos una idea de lo que puede llegar a ser? Bueno, ¿no? Ninguno de ustedes. Bueno, la persona formada para ocupar el cargo ministerial o un cargo pastoral es aquella persona de que se va a un instituto bíblico y lo capacitan a través de las escrituras, y bueno, y después de pronto hay una necesidad ministerial dentro de la iglesia y lo asignan como pastor en forma inmediata porque tiene una capacidad escritural como para cumplir una función, pero no es un llamado genuino, sino que fue formado para ocupar un lugar determinado para cubrir una necesidad espiritual. En cambio, y también tiene, vamos a ver el por qué muchas veces cuesta cumplir un rol pastoral cuando no es llamado. En cambio, el pastor genuinamente llamado tiene la capacidad dada por Dios, no a través de un instituto bíblico. Esa es la gran diferencia. Pero el otro pastor por una temporada nada más que viene. No, hay ministerios que lo tienen formado y lo tienen colocado en el ministerio pastoral hasta que el día de su muerte. Pero funciona. Funciona, pero después vamos a ver qué es lo que cuesta o cómo cuesta que ese ministerio o ese pastor pueda surgir y pueda mantenerse en el tiempo. ¿Sí? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Luego vamos a ir viendo eso. Ahora vamos a ir empezando por partes. Yo les tenía una idea de lo que vamos a hablar, no lo que vamos a hablar hoy. ¿Estamos? Entonces hoy tocamos, acá por eso que le doy la hoja. Hoy vamos a tocar esta hoja, que sería la página 54, y si el tiempo no da, hasta la página 55. Entonces, en forma, a medida que va avanzando con el curso, vamos a ir hablando. Entonces, comenzamos en esta clase, entonces, página 54, donde dice: para muchos, ministerio pastoral es de lo más hermoso que existe en la iglesia de Cristo, ya que el pastor nos cuenta la vida suya, su vivencia con Dios, su experiencia con Dios, y también podemos ver a través de ese pastor cómo el Espíritu Santo se manifiesta, lo usa, y cómo Dios habla a su pueblo a través de la persona. ¿Sí? Entonces, entonces vamos a ver, estamos viendo esto. ¿Por qué? Aunque hay muchas personas que tienen el llamado para pastoral y no lo quieren asumir, no quieren tomar la función, porque saben que hay compromisos, hay renunciamientos, pasamos por muchas etapas los pastores. El ministerio pastoral permite estar cerca a la gente, de sus problemas, circunstancias, y por ese motivo es que el pastor, por así decirlo de alguna manera, vamos a embellecer esta parte del tema, es una persona muy amada. Embellecemos, porque a veces es la persona más odiada también. ¿Sí? Es la persona a la que se le presenta mayor resistencia dentro de la iglesia. No todos aman de una manera al pastor, y no todos honran a los pastores. Hay algunos que están porque quieren estar, y hay algunos que están para juzgar y criticar nada, pero no todos. Por eso, pero vamos a dejar la palabra muy amada, la frase está muy amada, ¿sí? Para poder embellecer y para que usted se entusiasme de ser pastor algún día. Este ministerio se destaca por su amor y dedicación a las almas. Algo que recién se preguntó: ¿cómo sabemos si el pastor es genuinamente llamado? ¿Cuál es una característica? Acá comenzamos. Es el amor y la dedicación que presenta el pastor hacia la iglesia y hacia la gente que está con él trabajando, o las ovejas que Dios le ha dado. Entonces es la dedicación. ¿A qué le llamamos dedicación? Es la vocación que uno lo pone en práctica, lo va accionando. Dedicamos tiempo para hablar con uno, dedicamos tiempo para visitar a la gente,
dedicamos tiempo de nuestro descanso para poder estar con ellos, para poder evaluarlo, para poder sanar, para poder estudiar la palabra y para poder enseñar a otros. El amor, algo muy importante en la vida de un pastor. Si no tenemos amor, no soportamos a las almas y cualquier cosa podemos llegar a hacer en el camino. Entonces el amor es fundamental en cualquiera de los 5 ministerios y en cualquier vocación que nosotros tengamos en el Señor, dentro de la iglesia. Seguimos. Y lo relaciona directamente con una declaración que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahí en negrito tiene la palabra. Fíjense cómo está identificado el pastor con Jesús. Dice, yo soy, dijo Jesús, el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, ¿cuál es una de las características de un pastor? El pastor va a cubrir a su oveja aunque la oveja sea defectuosa y haya cometido sus errores. ¿Entienden? A ese aspecto nosotros, en ese sentido también nosotros decimos, su vida da por las ovejas. Es decir, de que cualquiera de ustedes puede tener un error, pero el pastor cubre su error. ¿Por qué? Porque la vocación del pastor es esa. Si encontramos por ahí a un pastor de que, la hermana Fernanda otra vez cometió el error y desparramó la vida de la hermana Fernanda por todos lados, ahí estamos viendo de que hay algo que está faltando en la persona. O puede ser que debo aprender a callarme, o puede ser que le está faltando amor, ¿sí? O directamente también puede ser de que la persona no fue llamada, entonces le da lo mismo hablar que no hablar. ¿Está? Entonces tenemos que analizar acá. La figura del desempeño pastoral de Cristo sirve de ejemplo y parámetro al ministerio pastoral. ¿Cómo nosotros podemos identificar un pastor y relacionarlo directamente con Jesús? Algo que estuvimos viendo nosotros cuando dábamos la enseñanza, el camino del profeta, ¿sí? Que dimos el domingo la primera parte, ¿sí? En un momento determinado nosotros relacionamos o dijimos algo importante acá. Pedro tenía todos los defectos, ¿sí? Pero en un momento determinado Jesús al resucitar le dice, ir a avisar a mis discípulos que yo les espero a tal lado y a Pedro. Es decir, de que Jesús no vio el error de la persona, sino vio la necesidad de dar una oportunidad a la persona. ¿Para qué? Para que Pedro pueda cumplir con su ministerio. Entonces nosotros vemos acá de que Jesucristo en todo momento buscó la forma de que aún sus propios discípulos, con errores o sin errores, con virtudes o muy pocas virtudes, puedan tener la oportunidad de servirle y de poder predicar el evangelio. Entonces, ¿un pastor qué hace? El pastor va a vivir dándote oportunidades. ¿Por qué? Porque es lo que hace Jesús con nosotros. Nos vive dando oportunidades. Cometemos errores, hermano, usted puede. Hermana, usted puede. Usted tiene la capacidad. Y vos vas a decir, no tengo, usted tiene la capacidad, usted puede llevar adelante esto. Usted puede, esfuércese un poquitito, le ayudamos a esto, le ayudamos en aquello. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? Lo mismo que Jesús hace con nosotros. Jesús siempre nos está impulsando. Nos va a ver una palabra de aliento, una palabra de exhortación, de consuelo, dándonos a entender de que nosotros tenemos la capacidad de poder llegar a cabo o completar la tarea que Él nos asignó a nosotros. Lo mismo hace un pastor dentro de la congregación. ¿Estamos entendiéndonos acá? Ahora dice que el pastor se relaciona con las ovejas. Es llamativo muchas veces encontrar, por ejemplo, pastores que no saben dónde vive su oveja. Sabe que viene a la iglesia, pero no sabe ni dónde está. No sabe en la dirección de la casa. No sabe si él tiene necesidad. No sabe si faltó a la iglesia porque está enfermo o no está enfermo. Ni siquiera tiene agendado el número de teléfono. Hoy actualizamos este tema, no agenda ni siquiera el número de teléfono para decir, bueno, me faltó 2 cultos, vamos a ver qué pasa, le vamos a marcar, le vamos a llamar. No, el pastor tiene que estar involucrado con la oveja. No es que se mete de lleno en la vida privada, puede llegar a tener conocimiento de la vida privada de la oveja para poder ayudarla, aconsejar, guiarla, pero el pastor necesita. Una de las cosas que tenemos que aprender nosotros es que cuando el pastor se involucra con la iglesia, comúnmente nosotros decimos lo siguiente: tiene olor a oveja, pastor. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque se involucra con su pueblo, sabe la necesidad del pueblo. Es decir, vos venís y sos pastor de una iglesia y estás con una ovejita y vos ya estás sabiendo en qué área está fallando la persona, cómo le podés ayudar. ¿Por qué? Porque tenés primeramente vocación y segundo te involucraste con la iglesia.
Entonces vos te relacionás de lleno con la iglesia. Es importante esto en la vida de un pastor, que el pastor constantemente, ¿sí? Porque la oveja se me descarría, vos tenés que saber cómo volver a traerla al redil, cómo sanarla, cómo curarla, cómo adiestrarla, cómo sacarle las garrapatas que muchas veces tiene, ¿sí? Entonces, seguimos acá. El ministerio pastoral es un llamado divino. Acá tenemos que tener claro que es un ejercicio, una profesión, es un oficio dado por Dios directamente. Como dijo Pablo cuando defendía su apostolado, se presentaba, dijo que él era pastor por voluntad divina. Entonces nosotros tenemos que tener claro esto. Jeremías dice por ahí en la parte de las escrituras, en Jeremías dice: os daré pastores conforme a mi corazón. O Ezequiel creo que es: os daré pastores conforme a vuestro corazón para que os apacienten. ¿Sí? Entonces eso es importante también acá. Tanto en este ministerio como nosotros, es importante el llamado. Usted tiene que tener presente que usted o cualquiera de los ministerios tiene que ser llamado por Dios. No es puesto por el hombre. Usted no puede ir a una capacitación ministerial a un instituto bíblico y dice: ay, yo creo que soy evangelista o pastor. No, usted tiene que tener presente que esto es un llamado de parte del Señor, porque de lo contrario, ¿sabe lo que pasa? No va a soportar las cargas ni las tensiones. No va a permanecer. No permanece. Por eso es que muchas veces no permanecemos, ¿entienden? Nos esfumamos y dame mi ropa y me voy, y ya salió, levantó carta y se fue. Es importante el llamado, decimos, dado que su trabajo no es natural sino espiritual. Un pastor, por sobre todas las cosas, al ser llamado divinamente, al ser puesto en sus funciones por Dios, no por el hombre, Dios mismo le da la capacidad espiritual de poder contener a la persona, ayudar a la persona, discipular a la persona. No es lo mismo que yo tenga conocimiento escritural y que ayude a la gente con un consejo en la palabra, que poder ser capacitado por el Espíritu Santo para cumplir la función para la cual fui llamado. Tengo que tener ambas cosas, claro está. Pero si yo tengo únicamente el conocimiento escritural y no tengo la guía del Espíritu Santo para poder cumplir con la función, el desempeño, entonces me va a costar mucho sostener una iglesia, sostener a un miembro de la iglesia, ayudar a alguien en la parte escritural, porque me está faltando la parte espiritual. Por ende, su capacitación debe ser espiritual en todo momento, para que su tarea sea efectiva. Esta capacitación no debe ser por fuentes humanas. Dicho de otra manera, esta impartición proviene con la impartición del Espíritu Santo que se da en el momento del llamado. Dios te llamó, te convocó a cumplir una función dentro de la iglesia, automáticamente el Espíritu Santo imparte algo diferente. Algo que nadie va a tener, lo tenés vos. ¿Por qué? Porque fuiste llamado y puesto por Él. ¿Amén? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O la seguimos? ¿Estamos? Seguimos entonces. Es por ello que un pastor no puede dejar su ministerio. Si un pastor genuino, llamado divinamente, tiene conflicto, no abandona el ministerio pastoral. ¿Cuándo abandonamos el ministerio pastoral? Cuando nuestro llamado no fue por voluntad divina, sino puesta por hombre alguno. Por eso que vuelvo a reiterar acá, esto no es hereditario, esto es por voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Yo no puedo ser apóstol porque mi papá fue apóstol. Yo no puedo ser evangelista porque mi papá fue evangelista. No, esto no se hereda, esto es voluntad de Dios, según el llamado de cada uno. Por eso es importante que usted entienda esto, que un verdadero pastor no abandona el barco. Es el que se va a hundir con el barco puesto. ¿Está? No va a retroceder. Los hermanos se le van a rebelar, los hermanos van a ausentarse dentro de la iglesia. Directamente a lo mejor se queda con 5 personas, pero el pastor va a decir que fue llamado, a decir: Dios va a traer las almas, vamos a confrontar lo que está pasando, vamos a pelear la batalla, y va a predicar como que está toda la gente metida dentro de la iglesia y como sosteniendo su llamado firme en el Señor. ¿Estamos hasta acá, mi hermano? Amén. Gracias al Señor. Entonces un pastor no deja su ministerio, dado que por causa del llamado está ligado. ¿A quién está ligado Dios? El hombre. A Dios. Cuando usted es llamado, escuchen esto, escuchen esta característica importante del ministro, de cualquiera de los 5 ministerios y de cualquiera que podamos ocupar, hasta un diaconado en la iglesia. Dice la palabra que el que es escogido para ser diácono en la iglesia tiene un grado honroso dado por Dios, no por los hombres también.
Entonces, cuando usted es llamado a cumplir una función de diaconado, Dios lo establece dentro de la iglesia para cumplir, Dios le honró a usted con un rango. Es un grado honroso ese. Ahora, fíjese algo importante. Un pastor genuinamente llamado es un pastor que está ligado directamente con Dios. Porque aparte de cumplir una función específica dada por Dios, viene a ser el padre de la iglesia. Entonces, primero, saquemos en claro dos cosas importantes acá. Primero, ¿sí? Cuando nosotros somos llamados genuinamente, entonces venimos a hacer algo parecido a Jesús cuando dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Está ligado en ese sentido con Cristo. Segundo, que podemos rescatar acá, ¿por qué está un pastor genuino? Está ligado a Dios porque viene a ser padre de la iglesia. ¿Quién es nuestro padre? Dios. Entonces cumplimos una función específica de paternidad para la iglesia, donde el padre ve al hijo, el padre le va a amonestar, el padre se va a enojar, el padre lo va a corregir, pero ¿es el padre o no el padre? Una cosa es que vos seas el hijo y otra cosa que sea adoptado o que sea arrimadito nada más en la casa. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero cuando el pastor viene a cumplir su función de padre, hermano, el pastor no ve a una oveja que hoy está, mañana no viene, no. El pastor ve a un hijo que Dios trajo. Y cumple automáticamente la función de padre también sobre la vida de esa persona. Lo cubre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede llegar a pasar algo con esa persona, puede alguien tener algún problema, pero el pastor automáticamente cumple una función de padre. ¿Sí? La paternidad fluye en él. ¿Por qué? Porque está ligado al que lo llamó y al que lo ungió. ¿Vamos entendiéndolos acá? Estamos ya dando características de un pastor genuino. Y eso usted claramente tiene que tenerlo presente. Y esto no lo use usted para juzgar, el pastor de la iglesia tal, ni sirve para eso entonces. No, usted no juzgue, usted cállese. Como dijimos el domingo, ¿se acuerda? La iglesia trabaja de una manera, nosotros trabajamos. Usted cállese, usted sigue al patrón. ¿Está? Nada. No juzgue tampoco porque usted no fue llamado a juzgar. El ministerio pastoral, escuche, un pastor llamado, dice acá en negrita, el ministerio pastoral es uno de los 5 ministerios que sirven para la edificación del cuerpo de Cristo. De acuerdo a Efesios 4:11 al verso 13. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace un pastor genuino? Edifica la iglesia. ¿A qué llamamos edificar? Preparar a nuevos ministros que serán enviados para establecer una nueva congregación o para poder expandir el reino de los cielos. ¿Me entienden? Edifica la iglesia. Ve el deterioro acá, automáticamente busca las herramientas de Dios para corregir o para poder reparar un deterioro espiritual dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, o en la vida espiritual de una persona en particular. Entonces, edifica la iglesia. A eso también fuimos llamados. Amén. El ministerio pastoral fue designado por Dios para el cuidado de las ovejas, su alimentación y la guianza moral y espiritual de la misma. Por eso es importante que nosotros entendamos algo. ¿A qué llamamos guianza moral? A todo aquello que puede afectarnos a nosotros como personas, como individuos. ¿Sí? Si nosotros vemos que está siendo dañado moralmente con algunas actitudes tuyas, con algunas prácticas que estás teniendo, automáticamente el pastor actúa para no tan solo para poder guiarte, sino para ayudarte a abandonar esas prácticas que pueden afectar tu vida y la de tu familia. ¿Estamos hasta acá? A eso no se le llama inmiscuirse en la vida ajena, sino que ahí estamos cubriendo algo, estamos desempeñando una función. ¿Me van entendiendo? Ahora, fíjese algo también importante. 5 ministerios están. Los 5 fueron llamados para edificación de la iglesia, no únicamente uno. Quiere decir que estos rasgos también deben fluir en la vida de los otros ministros que se han levantado el día de mañana. Ser pastor es un privilegio concedido del cielo, como dice el autor de Hebreos, capítulo 3, verso 2. ¿Quién tiene la rapidez de encontrar Hebreos capítulo 3? Por favor. Hebreos capítulo 3 en esta noche. Hebreos capítulo 3. ¿Lo encontró? Hebreos, o si no lo leo yo. Lea fuerte y claro, por favor, que encontró. Hebreos capítulo 3, verso 2. El número 2, solo. Él es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Capítulo 7, verso 28.
La ley nombra sumo sacerdote a hombres débiles, pero el juramento, que es posterior a la ley, nombra sumo sacerdote al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Usted, en vez de encontrar esa palabra establece ahí, encontró usted la palabra constituyó, no en su Biblia. Léala, por favor. Constituyó dice, Pero el juramento, la ley constituye sumo sacerdote. el juramento que es posterior Claro, a la pero ley. en las otras versiones habla de constituir. Mío, constitución. Está, en las otras versiones está constituir. Seguimos acá, no importa la versión, ¿sí? Lo importante es lo que estamos por estudiar ahora. El ministerio pastoral, entonces hablamos nosotros que fue constituido, dice en el libro de Hebreos, y también usted lo tiene en su página allí, 1 Timoteo capítulo 2, verso 7. Pero vamos a obviar el capítulo porque vamos a ir a lo que significa la palabra constituido, ¿sí? O haber sido constituido por Dios. Del griego katastemi, y significa alguien señalado. Mire lo que significa acá. Presten atención acá. Cuando usted ocupa un lugar de privilegio en la iglesia, pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro de la palabra, es diácono de la iglesia, es anciano de la iglesia, ¿sí? Vamos a incluir también los otros servicios de la casa del Señor. Usted fue constituido por Dios, ¿está? Ahora, fíjese para la función de un pastor. Mire, dice que alguien fue señalado. Del griego katastemi viene la palabra constituido, fue señalado, fue marcado, encargado y establecido en una posición de privilegio con autoridad delegada. Fíjese lo que significa la palabra constituir. Cuando usted fue constituido en un lugar dentro del cuerpo de Cristo, fue porque fue señalado por alguien, no por el hombre. Estamos hablando de voluntad divina, ¿no? Entonces Dios te señaló para que ocupe un lugar determinado. ¿Está? Dios te señaló. Aparte de haberte señalado, Dios te marcó. Como siempre decimos nosotros, nadie va a poder hacer lo que tú tienes que hacer. ¿Está? Si Dios te marcó y te asignó algo, nadie va a poder hacer lo que tú debes hacer. Nadie. Vos no le podés decir, hermana, usted sabe que yo tenía que ir a pastorear en tal lado y no voy a poder hacer usted por mí. No, usted fue señalada para pastorear ahí. ¿Está? No, yo no tengo la cabeza. Usted fue señalado para cubrir un lugar. ¿Me entiende usted? Muchos acostumbramos a hacer eso. ¿Sí? Yo hoy no voy a predicar porque me dice, no, usted fue constituido para predicar, fue señalado para predicar. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Cumplir con la marca que tiene. Encargado, escucha, encargado. Yo le voy a dejar encargado de mi casa a alguien con el cual no tenga confianza. Yo no voy a dejar encargado un auto 0 kilómetros, un Mercedes-Benz, por ejemplo, o un Alfa Romeo. A alguien no le voy a entregar cualquiera la llave de mi Alfa Romeo. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar a una persona con confianza, porque sé que lo va a cuidar como yo lo cuido. Cuando usted fue señalado, fue marcado y establecido por Dios, Dios te dio algo que tú sabes que Él sabe que tú vas a saber cuidar. ¿Por qué le dijo Jesús a Pedro? Apacienta mis ovejas. Cuando le preguntó 3 veces si le amaba. Porque Jesús sabía que Pedro iba a saber cuidar lo que Jesús dejó. ¿Me entiendes? Ahora, cuando Dios te asignó algo, te marcó, te señaló para que cumpla algo, automáticamente te entregó algo. Y si te entregó es porque Él sabe que tú tienes la capacidad de cuidar lo que Él te da. Entonces, Dios te estableció en un lugar, en una posición de privilegio. Nadie, mira hermano, esto no es para que vos digas, ay, me ungieron de pastor y ahora sí, voy a tener la honra de la iglesia y a lo mejor ni honra tenés. A lo mejor ni un caramelo te traen. ¿Me entiendes? Ni un caramelo. ¿Me entendés lo que te quiero? Ni un caramelo te van a traer. Pero no porque... Bueno, está por lo que te dé. Uno está por lo que... No. Vos tenés que hacerlo. Pero ¿cuántas personas están por lo que te pueden dar? No, esto no es por lo que te da. Esto es porque Dios te estableció por algo. Muchos dicen amar a Dios y no aman. O si no tenemos muchas veces mayor, ¿cómo es? Consideración a los otros y le tenemos de menos porque tenemos una autoridad y le vemos de menos. Y las cosas son diferentes.
Escucha esto, entonces es una posición de privilegio con autoridad delegada. ¿Qué significa autoridad? Algún día vamos a hablar de delegar o autoridad delegada, pero hasta algún día. Pero así, arriba, muy superficial, ¿qué es ser autoridad delegada? Es tener la misma capacidad para tomar decisiones como aquel que te envía. Cuando nosotros asignamos una tarea, por ejemplo, gente de Campo Guarda, ¿sí? Gente de Campo Guarda, se fue a cumplir, le mandamos de acá, a cumplir una función, delegamos autoridad. ¿Qué hacemos nosotros con la pastora? Esperamos que lo mismo que hacemos nosotros, ellos implanten allá. Con responsabilidad, con dedicación, con amor, con entrega. Y algo de eso también, ya de que estamos acá y tengo que los que están algunos de Arde acá, le tiro así. Yo me acuerdo que cuando comencé como pastor acá, me acuerdo un 3 de enero, ¿sí? Pero antes del mes, el lugar era un salón chiquitito, al que se acuerda el lugar del salón del turco, era un lugar chiquitito, algo parecido a esto que estamos dando la clase hoy, y de pronto, antes del mes, rompimos con el contrato con el turco y le dije, yo quiero el resto del salón que está detrás también, y lo amplié completo. Antes de los 2 meses, no estábamos haciendo un día de reunión, ya estábamos haciendo 2 días de reunión. Al cabo de los 4 meses teníamos 4 días de reunión. A lo que me voy yo queriendo acá, darte a entender esto, lo siguiente. Tú no puedes mantenerte con un grupo de personas únicamente cuando sos autoridad delegada, ¿sí? No es que te pase factura, sino que te oriento en esto. Sino que, si vos ves que esto sucedió con el que te envió, lo mismo, como dijimos el domingo, lo mismo tiene que suceder contigo. Si hay una autoridad que se te fue entregada y dada para que ejecutes, tú debes actuar de acuerdo al modelo de aquella persona que te entregó autoridad para que tú desempeñes tus funciones. Cuando Dios nos delega a nosotros responsabilidad como pastores, nos da a entender claramente la misma autoridad que yo tengo para poder cumplir esto y hacer esto, ustedes lo harán por mí. Por eso Jesús dijo algo importante acá. Tenemos que tener claro esto. Lo que yo he hecho, ustedes también lo harán, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Si Jesús tuvo 12 discípulos, yo tengo que tener 24. Cuesta tener discípulos, ¿eh? Jesús tenía 70 y le quedó 12. Y de los 12 uno lo trajo. Entonces cuesta formar, pero no es imposible poder formar para poder delegar y enviar. Entonces también acá, de acuerdo a katastemi, la palabra griega constituido, habla de tener autoridad delegada. Esto no quiere decir, hermano, que yo abuse de la autoridad que se me da. Yo debo ser una persona sabia para manejarla. Porque si abuso de la autoridad, me dicen, por ejemplo, hoy vamos a reunirnos para orar. ¿Para qué pediste permiso? Para orar. Entonces no haga otra cosa por la cual no se te dio autoridad. Orar únicamente. Y de acuerdo a lo que corresponda, no lo que tus sentimientos te traigan. Hoy me voy a reunir con fulano acá para leer la Biblia. ¿A qué te reuní? ¿Para qué pediste permiso? Se te dio autoridad para leer la Biblia, no para poder ejercer pastoreado, porque no eres tampoco. Entonces, Dios no me llamó a mí o a la pastora para cumplir una función y me da autoridad para que yo despilfarre mi autoridad en Dios. Haga lo que quiera. No, tengo que saber administrar lo que Dios me ha dado. Una persona con autoridad delegada sabe administrar lo que Dios le entregó. ¿Por qué? Porque acá usted no está representándose a usted. Usted le está representando a Dios. Usted tiene que aprender a honrar al que lo ungió. No es su pastor, es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que te da autoridad para poder cumplir. Tú no eres el sanador, el Espíritu a través de ti. Amén. Sí, pastora. Dice que hay pastoras, yo he conocido hermanos que vinieron, que hay pastoras que pelean con todos los miembros. Es feo eso. Porque Dios no te llamó a pelear con tus miembros. No. O hay pastores que son conventilleros, chismosos. Entonces, yo creo que nosotros como pastores cuando nosotros nos juntamos, tenemos que saber lo que hablamos.
Y saber No Ni cumplir. tampoco, reemplazar al chismoso. y no tampoco involucrarte, porque hay algunos que vuelven a levantar como obrero, como siervo, están en, como dijo el pastor, a veces nos juntamos para orar y salen hablando del ministerio, salen hablando de los pastores, salen hablando de los obreros, de los diáconos, entonces estamos enfocando más nuestro trabajo. Entonces usted tiene que saber de que cuando nosotros nos juntamos para orar, es para orar, y si nos juntamos para predicar la palabra, es predicar la palabra. ¿Entienden lo que digo? Porque a veces nos vamos a las ramas y no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces es importante saber ocupar el lugar Exacto. y el tiempo y el espacio que se nos da. ¿Está? Ahora, fíjense algo importante. Si nosotros sabemos administrar la autoridad que se nos fue dada, llega un momento que Dios te da un grado honorífico o de excelencia o de privilegio mayor que has tenido, porque has sabido honrar lo que se te entregó primero. Ahí nosotros estamos viendo, fíjate vos, de pronto no un pastor, por así decirlo, wow, vinieron, la autoridad suya lo fue como apóstol, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque en un momento determinado supo administrar lo que se le entregó, supo velar por lo que se le entregó, supo representar a la persona que le envía. Y yo me quedé con dos cosas importantes de estos tiempos, me estoy quedando con dos pensamientos bíblicos. Primero, donde dice que el Espíritu Santo interrumpió o irrumpió el lugar, ¿sí? Él entró, nomás no pidió permiso, el Espíritu Santo amonestó todo y dijo apartar a Pablo y a Bernabé para el ministerio, para la obra que se le ha asignado. Y lo segundo que me quedó de todo lo que estamos estudiando este tiempo es lo que Pablo dijo en un momento determinado: honro mi ministerio. Son dos cosas importantes que me quedaron, no sé a usted, pero a mí me quedó esto. ¿Por qué? Porque es como que cuando te queda de todo esto, te va quedando algo de espiritual, es como que Dios te está amonestando, diciéndote, no es que estás haciendo malas cosas, porque cualquiera podemos pensar del otro hermano o de cualquiera, de pronto decimos el comentario que yo estoy haciendo, está haciendo malas cosas. Esto no quiere decir que usted esté haciendo malas cosas, sino que Dios te está diciendo, honra lo que tienes, fuiste asignado por mí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá, hermanos, cuando nosotros estamos teniendo presente estos puntos para nuestra vida espiritual? Cuidamos de no dañar lo que se nos entrega. Y por sobre todas las cosas, como dijimos también en la enseñanza del camino del profeta el domingo pasado, sabemos nosotros, hermanos, que debemos ocuparnos de tener temor reverente ante Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, el gran pastor de nuestras almas, y apóstol, el gran apóstol de nuestras almas, también de la iglesia, dijo, fue oído, dice el libro de Hebreos, por causa de su temor reverente. Entonces nosotros tenemos que tener reverencia ante aquella persona que nos asignó un llamado. Usted no fue apuntado porque quiso. Entendamos acá, ¿sí? Cada uno de nosotros estamos cumpliendo una función dentro del cuerpo de Cristo. A lo mejor no estás ungido, no estás apartado para cumplir, pero Dios te asignó algo. Velá por lo que Dios te entregó, amá lo que Dios te entregó, mezquinar, no permitas que la oruga venga a comer. No le permitas ni que el orín corrompa eso. No, por favor, velemos por lo que Dios nos ha entregado. Peleemos la buena batalla de la fe. Amén. Seguimos, escucha esto. No es lo mismo que uno quiera ser pastor a que Dios lo haya constituido. Si yo quiero ser pastor, por ejemplo, ¿sí? Yo soy pastor. Yo voy a ser pastor un día. Le hablé a fulano, mengano, sultano, sultana, formé mi rancho aparte. Porque hay muchos que tienen rancho ahora, ¿sí? Su iglesia, porque me enojé, yo tengo la capacidad de hacerlo, ¿sí? No, el pastor fulano de tal, no, el pastor este no tiene la capacidad, no, está haciendo, vamos a formar un rancho aparte nosotros y yo le voy a enseñar cómo se pastorea. Te doy el saco si querés, el pantalón y el cinto, y al cabo del mes me lo devuelves todo junto y con propina arriba. Te puedo asegurar. Pero quiero acote, mi estimado, usted que nunca habla. Si una persona hace eso y se vayan a esa parte, y si tiene fruto y quiere esa iglesia, ¿qué pasa con Yo te voy a decir algo importante acá. Ahí primeramente predomina un espíritu absalónico. ¿Quién fue Absalón? El que quiso derrocar a su padre, pero después salió muriendo ahorcado.
No prospera. No prospera. No termina. Te voy a decir algo más todavía. Hoy, todo el mundo para decir, donde hay amor, los muros, la iglesia se va a llenar. ¿Sí? La iglesia se va a llenar. Porque hay un dicho popular que dice, escoba nueva, barre viejo. Hay otro dicho popular que dice, suerte de principiante. Al principio las cosas te van a funcionar, pero luego te quiero ver. Luego te quiero ver. Porque te voy a decir algo, jamás Dios va a apoyar la rebeldía. El diablo es el primero que va a inaugurar el infierno cuando se ha inaugurado el infierno. El diablo. ¿Por qué? Porque Dios no permitió, y dice la palabra del Señor, que una cuarta parte de los ángeles fueron arrojados por causa de la rebeldía. ¿Por qué? Porque contaminó. ¿Por qué se abrió la tierra? Por causa del pecado acá. Porque Dios no permitió rebelde. ¿Qué hizo Dios? ¿Quieren escuchar esto o no? Amén. ¿Amén? ¿Qué hizo Dios? Dios dice que le dijo a Moisés, está en la Biblia, en número, está en la Biblia. Dice que Dios le dijo a Moisés, tráeme a los príncipes de mi pueblo. ¿Sí? O tráeme a las cabecillas del pueblo, como quieras determinar. Con su familia. Tráemelas, ponémelo enfrente. Y dice las escrituras que Dios visitó cada familia hasta llegar a la familia de un hombre que se rebeló contra la autoridad. Y quiso traer división en contra de Moisés y Aarón. Y la escritura dice que cuando este hombre tuvo que ser enjuiciado, Dios abrió la tierra y consumió toda la familia, sus animales, sus tiendas. No quedó nada. No quedó nada. Yo lo único que te puedo decir, o lo único que podemos decir, o lo único que puedo decir a los que van a ver por YouTube este tema, es que tengan cuidado cuando se rebelan de la gente contra una autoridad. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando yo le dije a ustedes, de esta persona no me hablen más, no hablemos más? No es porque aviaría mi corazón. Hay una unción ahí. Te voy a decir algo más todavía. Ponele vos, Fernanda, sos la persona que tocaste el manto pastoral. ¿Está? Sos vos la persona. ¿Qué pasa? A vos ni te dolió, ni te importó rasgar el manto del ministro. ¿Está? No te importó. ¿Qué dijo David? Sintió pesar porque cortó las puntas del manto del rey Saúl que había sido desechado por él. Se sintió mal, está en las escrituras. ¿Está? Pero ¿qué es lo que pasó? Llegado el momento, hermana, si vos seguís con esto y vas a cosechar lo que hoy estás sembrando. Porque otros te van a hacer lo mismo. Te van a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con la pastora? Si nosotros seríamos otros pastores de Florencia, esto estaría más que lleno, hermano. Hasta 4 cultos por día haríamos. ¿Por qué? Porque de todas las iglesias quieren venir a congregar acá. A todos le mandamos a sus pastores, arreglen sus deudas, arreglen su situación con sus pastores, con su iglesia. Rebeldes en nuestra tierra no va. Si va a venir con una actitud rebelde, váyase, ¿sabe? ¿Y sabe lo que le decimos a gente, a sus hermanos en la fe? Le decimos, si hoy hablas de tu pastor, mañana hablarás de mí. Por lo tanto, vas y arreglas tus cuentas y después hablamos. Pero si vienen bien, porque nosotros permanecemos. No, estamos hablando del rebelde. Estamos hablando del rebelde. Claro, pero estamos hablando de la persona que se levanta. Y algo que yo voy a aportar aquí. Si alguien, porque esto va a crecer, la iglesia va a crecer, hermano, va a venir mucha gente. Va a venir con mucho espíritu. Va a venir el espíritu de Jezabel, el espíritu de Absalón, va a venir. Pero ustedes, como están siendo instruidos, alguien que habla mal de su pastor, usted le tiene que frenar. Y le tiene que decir, yo no comparto esto. Fíjense. Y esperar para que te hablan. Bueno. ¿Entendés? Porque pasa esto, hermano, que cuando hacemos reuniones, yo no estoy con ustedes cuando ustedes hacen reuniones. Yo no sé lo que ustedes hablan cuando están solos. Pero sí les voy a decir una cosa. Ustedes tienen que cuidar lo que hablan, porque siempre va a haber un hermano que está en rebeldía, siempre va a haber una hermana que no está de acuerdo como nosotros ministramos, como nosotros hablamos, como nosotros le estamos enfocando en la palabra. Pero usted tiene que saber algo, no. Delante de mí no vas a hablar de mí, pastor.
Y si sigue hablando mal, pues bueno, yo voy a tener que hablar con los pastores para que esto se frene. ¿Cómo se frena, hermano, la murmuración y la contienda? Hablando. Porque si vos te callás, esto crece. Y es como un cáncer que va a ir creciendo. Y cuando vos querés frenar, ya el cáncer consumió todo. Entonces, ustedes están sabiendo, que están siendo preparados, porque ustedes van a ministrar, Dios les va a capacitar para que usted el día de mañana tenga un cargo, gente. Van a venir de todos lados y van a venir con muchas Mire, un caso, por ejemplo, estoy atendiendo un caso. Por ejemplo, hablando del tema, ¿no? Estoy atendiendo un caso de alguien que está queriendo pasar con nosotros. Hasta ahora no solamente son simples palabras, ¿sí? Porque inclusive no son simples palabras, sino que ya hay prácticamente como queriendo tomarse una decisión ahí, pero todavía son palabras. Entonces yo le agarro y le digo lo siguiente: mira, no es de acá de Florencia, quédate tranquilo. Entonces no vas a pensar de qué pastor se va a quedar sin oveja. No, no es de acá. Ahora escucha esto. Yo le agarro y le digo lo siguiente: tu responsabilidad está en el lugar donde estás. Y tú te debes sujetar y obedecer al pastor que tú tienes hoy. Ahora, lo que mañana se ha determinado porque así Dios lo ha permitido, es otra cosa. Pero hasta tanto vos estés ahí, tú honras, tú obedeces, tú te sujetas, tú amas, tú activas, tú trabajas. Porque son las cosas así. ¿Entiendes? Entonces el corazón de una oveja, cuando es movida por Dios, con un propósito, sale con un corazón sano y va a bendecir el lugar donde está. En cambio, el corazón de una oveja rebelde, que se subleva contra la autoridad, para traer contienda, división, formar una iglesia aparte, todo por rebeldía, entonces, mi hermano, lo único que tú vas a sembrar es lo que tú tienes en tu corazón. Y vas a sembrar en las ovejas que te siguen lo mismo. No vas a tener ovejas sanas, vas a tener ovejas enfermas, que el día de mañana no van a tener el respaldo de hacerte lo mismo a vos. Lo que tú siembras, cosechas. Si tú siembras corrupción, corrupción vas a sembrar. Si tú siembras rebeldía, rebeldía vas a cosechar. Si tú siembras muerte, muerte cosecharás. Estamos hablando del aspecto espiritual, ¿está? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces un pastor que es porque quiso ser pastor, tiene que tener presente de que le va a costar mucho poder llegar al nivel que Dios quiere. Es totalmente diferente, mi hermano. Y ya nos estamos anticipando casi al final. Pero al final es un resumen de todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un pastor es llamado de manera genuina, le resulta fácil hasta predicar. Le resulta fácil lo que estoy haciendo yo, enseñar. Cómodo. No se siente forzado a preparar un estudio. No se siente cansado ni forzado para buscar, qué sé yo, como estoy hablando acá, por ejemplo, con algunas raíces etimológicas de la palabra constituido, que significa esto para que usted lo pueda entender mejor, para que usted se pueda capacitar, desarrollar. Le resulta cómodo. Le resulta cómodo sentarse frente a una oveja en la iglesia y decirle: a ver qué te está pasando, a ver, contame. Y le resulta cómodo guiarla, aconsejarla y aún orar. En cambio, cuando es un pastor que ha querido ser pastor o se fue a un instituto bíblico y por necesidad de cubrir un lugar le metieron allí, le va a costar mucho poder entender el corazón de la oveja que tiene. Es una gran diferencia. Mira, te digo más todavía y te toco algo muy natural. Cuando una mamá se casa ya teniendo hijos, hermano, este varón que se casó con esta mujer, no te digo que son todos los casos, ¿no? Escucha, vamos a diferenciar acá, pero para darte una idea. Le va a costar cumplir el rol de padre con la persona que no es su hijo. Le va a costar. Hay alguno que le resulta cómodo. En Dios se puede. Pero yo te estoy hablando en el sentido de que el pastor también viene a ser padre de la casa. Y cuando uno no tiene la vocación, no es papá. No es padre. En el espíritu hablando, ¿eh? No es padre. Cuando uno no tiene la vocación dada por Dios en el espíritu, no es papá. Es tan solamente una persona cumpliendo un lugar. Nada más. ¿Y qué pasa con la persona que tiene, por ejemplo, que no hay pastor, pero va y estudia y es así? ¿Qué pasa con el llamado de la persona? O sea, cuando vos ocupás un lugar que no es asignado por Dios a tu vida,
está usurpando un lugar. Por eso te cuesta poder desarrollar en el ministerio. Por ejemplo, vos podés ser llamada a evangelista, pero de pronto te vas y ocupás un lugar pastoral. Te va a resultar muy pesado poder suplir esta necesidad, cumplir esta función acá, porque tu vocación en Dios es otra. ¿Entienden lo que estoy queriendo decir? Todo esto es por vocación. Es lo mismo que el chico quiere estudiar, qué sé yo, medicina. Quiero ser cirujano, mamá, y la mamá le manda a estudiar economía. Le va a costar 2 veces, 3 veces, 1000 veces el poder estudiar economía, porque su vocación natural, ¿cuál es? Ser cirujano. Su vocación espiritual es ser pastor. No fuiste llamado a ser evangelista. Y más algo importante, que cuando Dios te da algo, dice Dios el que produce el hacer y querer a su buena voluntad. Algo que es nato en vos, vos amás lo que haces. Y no lo haces por obligación, lo haces por amor. Y no es peso. Vos lo haces porque es tu vida, es lo que Dios ya te dio. Cuando nosotros venimos a Dios, ya Dios nos imparte eso, lo que hay en el corazón de Él. Entonces vos lo haces, no te cuesta, ¿entiendes lo que digo? No te cuesta. O sea, eso es importante que entiendan. Vamos a ir concluyendo con la palabra constituido, ¿qué le parece? Amén. Pero está bueno. ¿Se da cuenta que comenzamos a despertarnos y a opinar acá? Está buenísimo. El ser constituido, dice también en la página 54, representa cosas muy importantes. Nadie puede ocupar tu lugar, ¿sí? Dios eligió un plan perfecto para nuestra vida y ese plan solo nos incluye a nosotros, a nadie más. A nadie más, solo nosotros. Pues desde nuestro nacimiento, Él nos dio la autoridad y las herramientas para desarrollar la tarea que nos ha sido designada. 2 cosas importantes, ¿sí? La Biblia dice que antes que seamos conocidos, Él nos conoció y nos puso por profeta de las naciones. Entonces acá ocupamos nosotros la palabra herramienta para desarrollar la tarea. Dice, desde nuestro nacimiento. ¿Sí? Hablando de nuestro nacimiento natural. Cuando nosotros ya somos gestados en el vientre de la mamá, Dios nos señaló con un propósito. Ahora, ese propósito comienza a cumplirse en el momento de que nosotros salimos a la luz, nacemos. Y al transcurrir de los años, de los tiempos, Dios nos va preparando, nos va capacitando, hasta el momento mismo en que vamos a ser enviados, y ahí Dios nos da unas herramientas para trabajar, pero con la gran diferencia que yo hoy tengo esta herramienta para poder cumplir una función porque recién inicio el ministerio, ¿está? Tengo esta herramienta, tengo esta capacidad, Dios me dio esta estrategia, me dio este punto de vista, me dio esto, me dio aquello, listo. Pero esas herramientas comienzan a ser fortalecidas con el ejercicio de tu llamado. Vos no podés ser pastor y decir, hoy vamos a compartir esta palabra, gloria a Dios, Dios me lo bendiga, hermano, hasta mañana. O hasta la pasada semana. Viste que hay iglesias que tienen una vez a la semana culto. Hasta el otro domingo, hermano. Y 6 días, ¿sabes qué le pasó a Pepito? Durante 6 días ni siquiera te saliste a visitarle. No, durante 6 días, durante 5 días, durante 4 días, ni te interesa, ni enviaste a nadie. Entonces, ¿estás desempeñando tu tarea como corresponde o no? No. ¿Por qué? Porque no hay vocación. Y si no hay vocación en el servicio que Dios supuestamente te dio, es porque no hay amor en lo que vos estás haciendo. Una persona enamorada habla de lo que tiene. Como dije el domingo, si no fuese Dios, hermano, yo no estaría más acá. Pero como yo me enamoré con lo que Dios a mí me dio, y para lo que Dios me llamó, yo me la aguanto, hermano. ¿Sabes por qué? Porque amo lo que Dios me entregó, porque soy consciente de que Dios me estableció. Cuando me dijeron, ¿por qué no se va de Florencia? No me voy a ir si Dios no me dice que me vaya. Porque yo sé dónde Dios me trajo. Yo sé para qué Dios me trajo. Entonces, cuando nosotros divinamente somos asignados a este rango, sabemos para qué estamos. Si tenemos la oportunidad de tener pastores para este curso de ministerio pastoral hoy acá, le haría la pregunta a los pastores. ¿Usted sabe para qué Dios le colocó en Pompeya? ¿Usted sabe para qué Dios le colocó en Cotelay? ¿Usted sabe para qué Dios lo colocó en Macayé? ¿Usted sabe por qué está en Buenos Aires pastoreando? Te puedo asegurar que la mayoría no va a saber por qué. Porque muy pocos hermanos tienen entendido el mensaje
Muy pocos tienen entendido a qué fuimos llamados. Hoy hablaba con alguien y yo le digo, una cosa es que te digan, sos pastor, porque te dijeron que sos pastor, y otra cosa es que Dios te coloque como pastor. Estábamos hablando con un chico que no es de acá tampoco en Florencia, así que qué tranquilo que no es de ninguna iglesia acá. Entonces le digo, tenés que tener claro lo que Dios quiere para vos. Claro. Por eso ustedes tienen que tener claro lo que Dios quiere que ustedes hagan. Y esto le viene como anillo al dedo. A lo mejor no sea pastor, pero usted ahora está entendiendo algo quizás que ayer no entendía. ¿Me entiende? Por eso que las preguntas y los comentarios que están haciendo. Ahora, escucha esto. Entonces, fuimos designados por Dios. Él nos dio la autoridad y la herramienta para desarrollar las cosas. En el reino de Dios no podemos hacer menos de lo que el Señor nos demanda en el terreno ministerial. Si Dios nos llamó a hacer algo, tenemos que hacer lo que Dios nos mandó. No decirle, bueno, voy a dividir en dos esto y únicamente hago esto y el resto dejo. Para algún día alguien lo hará por mí. No, Dios me llamó para hacer algo. Yo tengo que hacer lo que Dios me mandó que haga. ¿Qué hizo Josué antes de su partida con el Padre? Recorrió la tierra. Josué 24, leanlo. Antes de llegar al Padre otra vez, se corrió la tierra y dijo, todo lo que Dios prometió darnos, todo fue cumplido. Todo. Por eso que él dejó una palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque él vio el cumplimiento. ¿Pero por qué vio el cumplimiento? Porque él ejecutó lo que Dios le mandó que haga. Usted ejecute lo que Dios le mandó. El día de mañana alguien hará otra cosa. O el día de mañana, si Dios no te lleva antes, vas a cumplir una función mayor. Porque esto lo hiciste bien. Entonces Dios te va a decir, me la hiciste bien la tarea. Listo, te voy a dar algo mayor que lo hagas. Y con ese llamado mayor, Dios te asignará nuevas herramientas espirituales para que vos la desempeñes. Tú no estás solo, ni yo tampoco. Cuando Dios nos estableció en un lugar, Dios nos dio la capacidad de poder hacer lo que tenemos que hacer. Con las herramientas, con los dones, todo, hermano. Con la capacidad, todo. Usted no está solo, usted no es neófito en las cosas del Señor. Dios te llamó a establecerte en algo. Vos estás teniendo una función con la capacidad y las herramientas que Dios te ha dado. Nadie es profesor sin haber estudiado una materia. ¿Está? Seguimos. Se llaman apóstoles sin tener el mínimo entendimiento de lo que es un apóstol y abandonan el rebaño buscando hacer la obra que nunca se les dijo que hicieran. Hay muchos que no somos pastores y Dios no nos llamó para... Mirá, algo que voy a aclarar acá, pero hablamos la vez pasada también cuando hablamos del apostolado. Tenemos que tener claro esto. Dios me llamó a ser pastor a mí. Yo puedo tener iglesias establecidas por otro lado. ¿Sí? Pueden venir iglesias a buscar la paternidad nuestra y la cobertura nuestra acá. ¿Está? Pero Dios no me llamó a ser apóstol. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Dios no me llamó. ¿Qué quiero que cuando yo, tengo 10 iglesias que han venido con todos los pastores, con todas sus ovejas a buscar la paternidad mía? ¿Está? 10 ovejas. Más tengo unas 20 establecidas por nosotros. No, me ungen como apóstol. Ahora, ¿Dios te llamó a que sea apóstol? La gran pregunta. Hay muchos pastores que son pastores, tienen cantidad de iglesias por todos lados, pero Dios no les llamó para que ocupen un grado, un rango tan alto como el apostolado. Llamó para que sean pastores. Ahí estamos hablando lo que estamos leyendo acá. ¿Sí? Estamos viendo acá. Que muchos dejan el pastorado para ocupar un lugar que Dios nunca te ha asignado. Y ahí viene tu fracaso, tu debilidad, tu caída. Ahí comienzan a dividirse el cuerpo de Cristo. Lo que tanto sacrificio te costó sostener y establecer y ganar en otro lado. Con el grupo de personas, claro está que porque el pastor solo no hace nada, ¿sí? Al poco tiempo lo está destruyendo por ocupar un lugar que no es tuyo. Entonces cada uno de nosotros debemos ocupar el lugar asignado y esperar que en su momento Dios diga, bueno, ahora sí, sube un escalón más. Pero si no tenés que subir, ¿qué tenés? Seguí trabajando donde estás. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? ¿Vos quedaste clara con la pregunta? ¿Más que clara? ¿Alguna duda más? Sí. A ver, ¿cuál? ¿Por qué si no tenés llamado a ser apóstol,
¿Por qué crecer tanto así con tantas iglesias? Y muchas veces, ya te digo ya, muchas veces es porque el comienzo te puede surgir. Yo no he visto a personas, o no tengo conocimiento de personas, que al no ser establecido en un lugar determinado por Dios, haya tenido tanto éxito. Si tenés éxito es porque el lugar está dado. O sea, pueden crecer y no ser llamados apóstoles. Sí, pero podés llegar a perder lo que ganaste. El pastor de, ¿cómo es? Carlos Luna, es pastor y tiene muchas iglesias que él cubre, pero él no es apóstol, pero él ejerce el pastorado. Pero ahora, ¿qué pasa si yo puedo, él dice, bueno, voy a ser apóstol, me corresponde ser porque tengo tanto esto? Ahí tiene que, se juega mucho tu relación divina, ¿entendés? Porque si vos llegaste a esto y vos decís me corresponde algo más a mí, y no es eso lo que te corresponde, sino quedarte en el lugar que estás, quiere decir que entonces hay una ambición personal de tu parte. Por eso Pablo dice que hay muchos, hay en Corintios, está, me acuerdo del capítulo que está en Corintios, que una vez lo leímos nosotros, que hay muchos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y han traído corrupción al pueblo, divinidad al pueblo, división al pueblo, caída al pueblo. Porque no es ocuparme a un lugar, es saber que yo fui puesto de él. Pero te vuelvo a reiterar, sí. ¿Qué pasaría si una persona que tiene ambición espiritual busca crecer? ¿Está bien? Yo tengo ambición espiritual. Yo no quiero vivir acá con las mismas cosas, con las mismas costumbres, con el mismo hábito de todos los días. Yo aspiro a algo más. Por eso que también estoy estudiando. Por eso que estoy buscando de Dios. La ambición para poder alcanzar mayores metas, pero una ambición sana, no que perjudique a otro, sana, es buena. Porque si vos sabés que vos estás sintiendo de parte del Señor que Dios te está queriendo llevar a un nivel mayor, ambiciona el nivel que estás queriendo y vos estás seguro que proviene de Dios. Ahora, capaz el pastor que tengas, si es tu caso, a lo mejor no te vea en esa función ni te vea todavía con ese tipo de llamado. ¿Tá? Vos estás danzando, estás participando en una tarea, pero a lo mejor nosotros todavía no te estamos viendo con lo que Dios está poniendo en tu corazón. Pero va a llegar el momento que eso que vos estás sintiendo se va a ir madurando en tu vida, y cuando eso va madurando de acuerdo a tu relación con papá, Dios va a traer algo acá. Lo otro que tenemos que tener claro también acá, con respecto a esto, que Dios no hará nada sin anunciar a su siervo primero. No puedo ocultar nada a Abraham. Lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra tengo que hablar con él primero. Le tengo que decir lo que está por pasar acá. ¿Entiendes? Entonces, no es que Dios me llamó. Hay algo importante. Vos tenés que orar y, Señor, esto es tuyo, muéstrame. Revélame. Dios va a usar la vida del pastor, va a usar la vida de alguien y te va a indicar. Dios va a revelar. Jamás Dios va a salir del orden. Eso es otra cosa. Del orden. Dios jamás va a decir a fulana tal levantales y quiénes son los pastores. Dios siempre va a ir a quien a la cabeza Lo otro, para direccionar a la iglesia. Lo otro, a base de lo que se está hablando acá, es que si vos decís y estás consciente de que Dios te está, vamos a poner algún título, que le ponemos un título, profeta. ¿Está? Si vos estás sabiendo de que Dios te está llamando a cumplir un oficio de profeta, o que Dios está despertando en vos el don profético, hay algo importante que Dios va a hacer. Primeramente, vos no podés decir yo voy a ejercer esto acá, porque Dios no te va a respaldar. Vas a barrer bien al comienzo, pero tu caída va a ser dolorosa. Va a ser dolorosa. ¿Me entendés? Vuelvo a reiterar algo acá. Y esto lo sabe el apóstol Carrillo. Yo tuve hace muchos años atrás, cuando vine a Florencia, Dios me mostró un sueño a mí. Y hasta ahora lo tengo presente el sueño. No te voy a decir qué sueño. Pero Dios me mostró un sueño. Y las únicas personas que saben es mi esposa, el profeta Ponza y el apóstol Carrillo. ¿Escuchaste? 3 personas únicamente saben el sueño. Ahora,
¿Qué significa ese sueño para mí? Es el destino profético que Dios tiene señalado para mi vida. ¿Entendés? Es como decir mi última carrera en Dios, quizás. Pero Dios me mostrando algo. Ahora, yo a base de ese sueño, a base de ese sentir que yo tengo en mi corazón, en mi espíritu, yo hasta ahora lo único que he hecho fue trabajar para que ese sueño se haga realidad en mí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, yo estoy ahora sirviendo en la danza, pero si el Señor está poniendo en mi corazón hacer otra tarea, debo primero orar para que Dios confirme esa tarea o Ahora yo te hago la siguiente pregunta, o el siguiente comentario. Si vos estás sintiendo eso de parte del Señor, ahora va la pregunta. ¿Cuál es el paso que vos tenés que dar primero? Aparte de orar, claro. ¿Cuál es el paso que tenés que dar? hablar con la autoridad. Entonces, tus pastores están sabiendo cuál es el sentir que vos estás teniendo en Dios. Entonces, ¿qué hacen los pastores? Te acompañan en tu sentir para que Dios confíe. Es así de fácil. La tarea es esa. Dios va a poner tu sentir. Dice que Dios pone el querer como el hacer su voluntad. Pero como dijo la pastora, Dios es ordenado. Si Él estableció jerarquía, autoridad, Dios se va a guiar a base de la autoridad que puso. ¿Entienden? A base de la autoridad. Y algo que es importante, que Dios no te va a poner en un lugar hasta que no te pruebe. Y te va a capacitar, te va a probar en todas Te las va a áreas. probar en todas las áreas. Y donde Dios prueba siempre es la obediencia, ¿no? Es el lugar donde Dios te prueba. Dios no te va a poder dar algo hasta que no vea en tu corazón obediencia, sujeción, amor. Lo otro, que si vos estás sintiendo ese celo ardiente, ese fuego ardiente de parte del Señor para cumplir una función diferente dentro de la iglesia, mira, yo te explico de la siguiente manera, le explico de la siguiente manera. ¿Yo qué hago? Yo bajo toda una estructura que viene desde la cabeza que nosotros tenemos. ¿Me entiendes? Todo el mover, el sentir, la vocación, la preparación, la capacitación de la gente, la ubicación de las personas de acuerdo a lo que Dios está mostrando. Todo lo hago de acuerdo al modelo que yo tengo. Si Dios en un momento determinado está colocando una carga, un llamado, un sentir en tu corazón, lo primero que vos vas a tener que hacer es trabajar de acuerdo al modelo que estás teniendo. ¿Por qué? Porque Dios se va a manejar de esa manera. ¿Me entendés? No es dos cosas diferentes dentro del lugar. No es dos cosas diferentes. Es un solo modelo. No hay dos diseños dentro de la iglesia. Hay un diseño. No hay dos planes de salvación. Hubo uno solo. Y todo lo que fue establecido en el cielo, nosotros lo vemos reflejado en la tierra a través de la iglesia. Entonces, cada uno de nosotros debemos entender que si estamos nosotros creyendo que Dios nos está llevando a algo, ¿me entendés? Lo primero que debemos hacer es tac. Eso es lo que hago con el apóstol. Yo estoy sintiendo un querer, tengo un sentir, le molesto. Y le digo, le mando un mensaje. En el caso de ustedes, estamos nosotros acá muy cerca de ustedes. ¿Sí? Entonces, pero a él le mando un mensaje, le llamo y le digo, este sentir estoy teniendo. Y yo quiero que vos me apoyes y me guíes con respecto al sentir que yo tengo. Quiero saber si realmente proviene de Dios esto, lo que hoy estoy sintiendo en mi corazón. Y si eso está nacido en el corazón de Dios para establecerse acá en el tuyo, Dios lo va a madurar. Y no tan solo que Dios lo va a madurar, vas a parirlo de tal manera que al parir eso que Dios te está dando, va a empezar a dar fruto. Pero en el tiempo de Dios. En el tiempo. No te me apresures. Mire, Ninguno de nosotros tenemos que Mire, yo le apresurar. voy a decir una cosa. Nosotros recibimos la palabra profética cuando mi hijo Esteban tenía 6 años. Vino un profeta que me acuerdo bien, era chiquitito, Rubén Rivera, y él nos dijo, el pueblo está. Fíjese todos los años que pasó. Pero nosotros orábamos y ayunábamos por lo que Dios nos habló a nosotros. Y nos fue el instante. Todos nosotros podemos tener un llamado. Pero eso se fue madurando. Y a través de eso nosotros pasamos muchos procesos, hermano. Fuimos perseguidos, se nos levantaron, nos cuestionaron, hablaron de nosotros, todo.
pero Dios fue preparando nuestro corazón, porque si tu corazón no está preparada para la obra, hermano, vas a hacer desastre, hermano. Eso es otra cosa, que Dios te va a preparar de Dios te acuerdo a va lo a que vos preparar de sentís. acuerdo a lo que vos sentís. Acuérdense que yo le comenté cuando yo estaba encargada de la reunión de mujeres, la reunión de escuelita bíblica, vino a él le estaban por levantar como pastor, al que era encargado de obra. Él me vino y me pidió la llave de la iglesia, porque yo era encargada de abrir la iglesia, de limpiar, de ministrar, todo, porque yo era la mano derecha de él. Cuando él viene y me pide a mí, yo le entregué. Y muchos se levantaron en contra del pastor y me decían, no le veas, si vos, ¿dónde entra ese espíritu? Fíjate como Dios probó mi corazón. Porque me decía, ¿cómo le vas a dar si vos el que trabajaste, vos que estás sirviendo, que vos levantaste la escuelita, vos levantaste la reunión de mujeres y ahora le vas a entregar con todo servido? ¿Y sabe cuál fue mi respuesta, hermano? Él es mi pastor. Y si mi pastor me pide, yo le doy. Entonces, ¿qué estuvo haciendo Dios probando mi corazón? Porque yo no lo hice para mostrar mi ego ni para que me levanten, sino yo lo hice por amor a Dios. ¿Entiendes? Y trabajé junto con la pastora, a que fue levantada y ella ocupó el lugar que yo tenía antes. Pero Dios tiene que trabajar en nuestro carácter y en nuestro corazón. Ahí Dios muestra nuestra humildad. Siempre yo digo, tu humildad y tu amor te va a abrir puertas. ¿Entiendes? Entonces, para Dios darte algo, tiene que prepararte en primero. Ahora, fíjense que ustedes, ni les tengo que explicar todo lo que en una oportunidad se habló de nosotros, se dijo de nosotros, todo Pero eso. que pasa Pero que si Dios no hubiese moldeado no el lo carácter hubiese nuestro, tratado. Dios no hubiese trabajado en nuestra conducta, en nuestro pensamiento, en nuestra personalidad, ustedes no estarían acá y nosotros tampoco. Ahí se nota cuando vos sos llamado primeramente por Dios. Se te van a levantar los demonios encima, se te van a tirar. Tu propia mujer te va a decir, maldice a Dios y morite ya, como le dijo a Jacob, ¿sí? ¿Pero qué? Permanecer. Amén. Entonces, tu formación en Dios, hermano, te va a ayudar a permanecer en el lugar donde estás. Y quiero concluir con esto en este día, ¿sí? Para el martes que viene hablar de una definición y comenzar otro tema con respecto a los pastores. Muchos dirán, no quiero ser pastor. Muchos dirán, yo no quiero ser evangelista. Muchos dirán, yo no quiero ser profeta. Muchos dirán, yo no quiero ser maestro de la palabra. Pero no es lo que queremos, es lo que Dios ha querido para nosotros. Amén. No es su plan para nuestra vida. Y su plan para nuestra vida es perfecto y nunca estaremos en paz, ni satisfechos hasta estar en el lugar y ministerio correcto. Es decir, de que yo no quiero esto. Me pasó. Dios me llamó años al pastorado. No quería. No tenía paz, vivía enfermo, quebrantado. Pero pasé por la 1001 hasta que un día dije, Señor, acá estoy. Ya no quiero seguir huyendo. Acá estoy, Señor. Se me fue la enfermedad, se me fue todo esto. Empecé a engordar, tengo paz en mi corazón. Cambió mi conducta, cambió mi carácter. Aunque a veces soy argélico, claro. Lo admito también. ¿Sí? O pesado como un plomo. ¿Sí? Pero estamos cambiando. ¿Está? Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Cuando vos aceptás el modelo que Dios quiere en tu vida y aceptás lo que Dios ha designado para ti, todo se te va. Disculpe, acá usted puso a otro día pastora. No, En el 55. no, está bien. ¿Está bien? Está bien. Ahora seguimos acá y concluimos con esto. Escucha esto. Pero, ¿qué hay detrás? A ver, ¿qué hay detrás del ministerio? Pensé que el punto anterior me faltó algo. ¿Qué hay detrás del ministerio pastoral? Pero, ¿qué hay detrás del ministerio pastoral? Todos los que están al frente de una congregación son pastores. ¿Qué es un pastor? ¿Qué es pastorear? ¿Cuáles son las características de un pastor? ¿A qué problemas se enfrenta un pastor? ¿Cómo vive un pastor? ¿Cuáles son los dones de un pastor? ¿Por qué si es tan bueno el ministerio pastoral, muchos dejan el cargo? ¿Y cómo puedo darme cuenta si soy un pastor o no? ¿Sí? Si soy o no un pastor genuino. Entonces, con todas estas preguntas que nos hicimos, dejamos picando la pelota en medio de la cancha para ver si le hacemos gol a River o no, ¿sí? O a Francia, que nos dejó fuera del Mundial, le dejamos picando la pelota en la cancha,
Y el martes que viene comenzaremos a hablar de todo lo que es ser un pastor. Amén. Aunque ya hemos hablado bastante, ¿no? Pero vamos a seguir hablando más porque es riquísimo el tema. Es hermoso el tema pastoral, muy hermoso. Entonces vamos a terminar. Entonces hoy terminamos acá, ¿sí? La semana que viene vamos a hablar de lo que es la definición. Usted ya lo puede leer en la página 55 del material que hoy se le entregó. La semana que viene le entregamos el resto. Pero lo importante acá, mi hermano, es que cada uno de nosotros vamos con un pensamiento claro. ¿Qué es lo que Dios tiene para nuestra vida? ¿Qué le parece si oramos para despedirnos? Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Te bendecimos, Dios eterno, en esta noche. Por estas palabras, por este momento que estamos viviendo, Señor, en la iglesia, con el grupo de colaboradores, Señor, en este día. Gracias, Padre, porque nos hablaste, nos amonestaste, nos instruiste, nos orientaste. Gracias, porque hoy, Dios eterno, pudimos participar. Un buen grupo de hermanos, poder sacar ideas, pensamientos, dudas de nuestro corazón y aún, Dios eterno, poder aclarar nuestro caminar contigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.